Buenos días, hermanos trabajadores y estudiantes. Hoy estoy acá para una vez más homenajear a aquellos mártires, obreros y estudiantes que juntos lucharon por una patria libre, por una patria nueva. Lucharon contra una dictadura que quería imponer una situación ilegal para perpetuarse en el poder. Me estoy refiriendo al sacrificio que hicieron el pueblo unido, obreros y estudiantes, en esa unión conjunta para la defensa de sus derechos. Quiero hoy día traer a remembranza aquel sacrificio realizado un 23 de mayo del año 1923. Pero para entender esta situación, donde conjuntamente obreros y estudiantes marcharon para el logro de derechos, esta alianza obrero-estudiantil, es necesario entender que desde antes ya se estaba gestando estas alianzas y que posteriormente dieron estos frutos que hoy es necesario recordar y hacer entender a la juventud estudiosa y a la juventud obrera que solo la unidad y la concientización en conjunto nos dará los logros que anhelamos. Lo contrario es mantenernos sumidos en la ignorancia, en la impudicia, y solo así no podremos arribar a los logros para beneficio de nuestras sociedades. Para entender esta situación es necesario remontarnos allá por el año 1918, donde en diciembre de aquel año, al término de diciembre, se levantó o se realizó la huelga más grande que se hizo en nuestra patria, en el Perú, por el lograr que se implantara en nuestra patria las 8 horas de trabajo. Y aquí en esta situación, en este acto, tuvieron participación preponderante los trabajadores panaderos de aquel entonces y los tejedores textiles, juntamente con los ferroviarios, los sombreristas y otros tantos organizaciones de trabajadores. Y en ese entonces, de que se llevó la huelga más grande en Lima, pidiendo que se impusiera en el Perú las 8 horas laborales, porque se trabajaba entre 10, 12 y hasta 14 horas, emulando a algo que ya habían conseguido nuestros compañeros estibadores del Callao 7 años antes, en el año 1911. Y en esta, para lograr este beneficio que se hizo en los días 14 y 15 de enero del año 1919, fue muy loable la participación a solicitud de los trabajadores de la Federación de Estudiantes del Perú, liderado en ese entonces por el estudiante universitario Víctor Raúl Haya de la Torre, quien lideró las asambleas y las luchas. Y después, en el día 15, después de parlamentar y tratar
con el gobierno de aquel entonces, se logró la jornada de 8 horas. Desde ese entonces nació la Federación de Estudiantes del Perú y la Federación Obrera, que en conjunto hicieron esa conjunción de unir fuerzas entre los estudiantes y los trabajadores para que dieran resultado en la conquista de los derechos de los trabajadores y estudiantes. Y ahí nacieron muchas prestigiosas organizaciones que hasta la fecha aún existen. Hace poco estábamos recordando a la Federación de Panaderos, La Estrella, que tuvo mucha participación en este logro. Y hasta hoy, nuestra Federación de Trabajadores en Tejido del Perú, que se fundó un día después del logro o de la firma de las 8 horas de trabajo. Me estoy refiriendo a la Federación de Trabajadores en Tejido del Perú, que se fundó un 16 de enero del año 1919, un día después del logro de este derecho de las 8 horas laborales. Les he hecho esta remembranza para que entiendan que la jornada del 23 de mayo de 1923 nos ha forjado la alianza obrero-estudiantil y además definió el rumbo a seguir de los trabajadores manuales e intelectuales. Y esta fecha debe considerarse como algo singular, que marca la trascendencia de la lucha de los derechos de los trabajadores, de la libertad de conciencia. La trascendencia de la lucha de los derechos de los trabajadores viene también de la unidad y la dimensión política social. Esta fecha además alude a la respuesta que le dieron los estudiantes, el pueblo organizado, los trabajadores y esa unión de obreros con los estudiantes universitarios contra la dictadura de Augusto B. Leguía, que quería en ese entonces quedarse en el poder, y a través del arzobispo Emilio Lanzón de la ciudad de Lima, dio instrucciones pastorales para consagrarse o para consagrar al Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Un acto con claro tinte político que él muy bien iba a explotar usando el noble sentimiento católico del pueblo peruano para lograr un inexistente respaldo popular. Solo maniobras que fueron descubiertas y en respuesta inmediata de los obreros y estudiantes que en ese entonces ya estaban unidos y que fueron liderados y organizados desde las federaciones obreras y de las universidades populares González Prada. En esta conjunción de poder estaban liderados por el entonces, por la voz del líder estudiantil universitario Víctor Raúl Aya La Torre, quien era estudiante de la Universidad de San Marcos y que lideraba las protestas en la calle. Se empezaba así un nuevo ciclo de luchas y de protestas en favor de los derechos de los trabajadores y de los derechos ciudadanos. En este entonces, Augusto B. Leguía quería quedarse en el poder. Ya había tenido 11 años de gobierno y quería continuar en medio de una corrupción totalitaria, donde el pueblo no era escuchado y era discriminado en muchas cosas. Es necesario entender que la protesta que llevó al pueblo peruano acá en la ciudad de Lima
se generalizó porque el gobierno de Augusto B. Leguía arremetía contra toda organización, contra todo estamento, contra toda manifestación y contra toda cuestión de protesta que hacían por su mal gobierno que estaba realizando. Es así que desde las 4 de la tarde del día 23 de mayo de 1923 se realiza en el patio central de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, con sede en el Parque Universitario, una asamblea popular donde estaban todos los estudiantes, los obreros, el pueblo, las instituciones religiosas, la juventud pastoral religiosa y otras instituciones afines a la iglesia que también estaban en desacuerdo y protestaban. El patio de la Universidad Mayor de San Marcos estaba colmado de multitud y afuera inclusive quedaban más trabajadores y estudiantes, pero estaba todo eso rodeado por la fuerza represiva, con gendarmes y guardias republicanos a caballo y a pie. Es así que en la asamblea se acuerda por unanimidad protestar contra la consagración del Perú a la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, y además se pide que por decisión de la asamblea el estudiante universitario Manuel Alarcón Vidalón, junto al obrero ferroviario Salomón Ponce Ames, abandonen la asamblea y se dirijan a donde se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre y lo protejan para que ingrese a la asamblea y la presida. Es así que estos trabajadores salen de la asamblea y se dirigen hacia donde estaba Víctor Raúl Haya de la Torre y lo traen a la asamblea, logrando su cometido en medio de protestas, aplausos, y todos ingresa Víctor Raúl presidiendo la asamblea. Y acuerdan en la asamblea salir a las calles. Es así que se dirigen, saliendo a las calles, se dirigen por la avenida Nicolás de Piérola. Al llegar a la primera cuadra de la avenida Nicolás de Piérola, la Guardia Republicana arremete contra la multitud y desorganiza a la manifestación. Una parte se dirige a la Plaza San Martín y la otra parte se dirige por la calle de los Huérfanos. En esta marcha que iban por la calle de los Huérfanos iba Víctor Raúl Haya de la Torre y el estudiante Manuel Alarcón Vidalón y Salomón Ponce, y el obrero Salomón Ponce, quienes lo protegían. Es aquí donde la fuerza represiva dispara desde el atrio de la iglesia que está en la calle de los Huérfanos y fallecen los dos estudiantes, el estudiante y el obrero. Y Víctor Raúl Haya de la Torre se salva de un sablazo que le lanzó la fuerza represiva, porque es protegido por el obrero Eduardo Colfer, quien recibe y es herido con el corte de sable. A las 7 de la noche sucede esta arremetida de la fuerza represiva, y es aquí donde Víctor Raúl Haya de la Torre, al ver que caen estos hermanos
trabajadores manifiesta y grita y dice: el tirano está asesinando a estudiantes y obreros. Vengan, vengan a la plaza de armas a gritárselo a la cara, a decirle que aunque asesine a jóvenes, el pueblo se impondrá. Vamos, mueran los asesinos, mueran los criminales. Con estas situaciones, la población se enerva y se agrega más y más, y se manifiesta un gran enfrentamiento entre la fuerza represiva y los obreros y estudiantes, quienes la fuerza represiva con disparos, sables, y los obreros y estudiantes con bloques de cemento y piedras repelían el ataque. La crisis se acentuó y continuó la Federación Obrera decretando el paro general. Y esto en la asamblea del día 24 se manifiesta y se da cuenta de la muerte de los dos hermanos, trabajador y estudiante, y se hace una nueva manifestación que recorría Lima el día 24 de mayo, pues la opinión general se decía que el gobierno iba a sepultarlos a los trabajadores y a los estudiantes clandestinamente. Y es así que nuevamente la población se moviliza y a las 3 de la tarde se rodea el edificio de la morgue central de Lima, y la muchedumbre, que eran cerca de 300.000 personas, se impone a la fuerza represiva, que ingresan a la morgue y sacan el cadáver del estudiante Manuel Vidalón y lo colocan encima del féretro de Salomón Ponce, y así logran sacarlo ante la sorpresa de la fuerza represiva, y en hombros lo trasladan las 11 cuadras que separaba la morgue central de Lima de la Universidad Mayor de San Marcos, en donde llegan y lo velan en una capilla ardiente en la Facultad de Letras. Es aquí donde se pronuncian discursos y se cantan himnos alusivos a este trascendental acto, como el himno de la Internacional Anarquista, el himno de los estudiantes latinoamericanos, que en cierta forma manifiesta el clamor y la adhesión de la lucha consecuente de estudiantes jóvenes y obreros. Algunas partes donde dice: juventud, juventud, torbellino soplo, juventud, soplo eterno de eterna ilusión. Lo velan, y esa misma noche el gobierno decreta la captura de Víctor Raúl Haya La Torre, porque quería aprovechar la muerte de estos dos obreros para capturar al líder estudiantil y a otros dirigentes de obreros y estudiantes. Pero es ahí donde el obrero Colfer y Luis Heisen y Enrique Cornejo Coster, con gasolina, hacen fuego desde la punta de la torre, y que permite que Víctor Raúl se escape y pueda eludir
a las fuerzas represivas. Esta fusión de lucha consecuente de obreros y estudiantes nos debe hacer pensar, nos debe hacer recapacitar de que es necesario que en los actuales momentos volvamos a asumir esa consecuente responsabilidad de mantener solidariamente la unidad por las causas justas de defensa de nuestros derechos. Esta es la historia que nos marca este 23 de mayo de 1923, la inmolación de estos hermanos estudiantes y trabajadores para velar por los derechos de nuestros connacionales. Ya está de más decir la historia, cómo continuó Víctor Raúl Ayala Torre, fue perseguido y 5 meses después, en el mes de octubre, apresado y desterrado, llevado al frontón y posteriormente desterrado a Panamá. La historia continúa, pero el día 23 de mayo de 1923 es necesario recordarlo y que la juventud lo recuerde por siempre y para siempre, que solo la lucha en conjunto y la unidad de un pueblo organizado nos hará defender nuestros derechos. Gracias a todos y un abrazo y bendiciones a todos nuestros hermanos trabajadores y estudiantes. ¡Viva el 23 de mayo! Gracias.